querido, pero qué gustazo verte. Un gustazo para mí también, tío. Tanto tiempo. Bueno, hemos estado en contacto. Sí, no, siempre en contacto, pero ¿cómo olvidar ese tiempo memorable? En específico, ¿te acordáis cuando nos conocimos? Tremenda aventura. Nos pegamos. ¿Ah? Bueno, fue ¿Te acordáis o no? el 2008, pero claramente me acuerdo. Cuando fuimos a esa experiencia. ¿Cómo olvidarlo? Esa experiencia que para mí me marcó hasta el día de hoy. O sea, fue una experiencia de índole espiritual, derechamente. Y desde ahí, antes de eso, bueno, tuve acontecimientos importantes, difíciles, pero eso de alguna manera me conectó con un lado que desde ahí en adelante lo he seguido hasta el día de hoy. Y claro, uno va encontrando su propio camino, pero me marcó mucho ese periodo que nos conocimos, y por supuesto ahí en adelante. También teníamos gente en común, tú eras amiga de mi primo, bueno, Sí. Natalia también, que yo la conocía de mucho antes también, entonces de alguna manera hemos estado unidos. Te doy la bienvenida, Rocío, a este encuentro maravilloso que les comentaba a las personas que estaban viendo, que surgió espontáneamente, no fue algo pensado, fue como que me llegó un mensaje y dije, ya, lo tengo que hacer. Y en el momento que se me ocurrió, empecé a contactarme contigo y con todas las personas que más o menos conozco y que están metidas en este trabajo personal, en este crecimiento, en este amor, en esta entrega. Y cada una, yo he visto que ha hecho un camino maravilloso, diferente, pero en el fondo apunta a lo mismo. Así que doy la bienvenida nuevamente, Rocío, tío, preciosa, y bueno, preguntarte básicamente cómo empezaste este camino o este crecimiento personal que iba contigo. Eso para mí es súper importante saber. Claro, claro. Buena pregunta. Siempre partir por el inicio. Mira, Marce, yo diría que yo nací conectadita. ¿No? Y tú dirás, ya, ¿y qué significa nacer como conectadita? Yo tengo recuerdos, bueno, por un tema familiar, ¿no? A mí me tocó crecer en Perú. Yo siempre digo que si bien es cierto, soy chilena de nacionalidad, soy mitad peruana, que es donde me crié durante 6 años, los 6 años más importantes de mi vida, como en la infancia. Y yo tengo recuerdos de mi vida en Perú místicos totales, donde recuerdo que mis papás me apagaban la luz de la pieza y para mí se encendían. Ahora comprendo que eran geometrías. En ese tiempo para mí eran simplemente luces que me hacían sentir en calma, que me hacían sentir en paz. Y luego fue pasando el tiempo, siempre como mi vida era un constante déjà vu, Marcel. Entonces como que yo podía yo no sé qué me pasaba, yo creo que yo podía predecir las cosas, ¿me entendís? Como muy conectada, como veía una persona y lograba ver el encuentro de otras vidas que yo había tenido con esas personas. Al principio yo lo tomaba como un tema mío de imaginación, como que yo era una niña muy creativa, pero después me fui dando cuenta que si yo afinaba el ojo, afinaba la percepción y permitía que estas visiones vinieran, era la forma clarividente que yo tenía de relacionarme con las cosas. Entonces fui creciendo siempre con esa conexión y tuve harta suerte porque en ese sentido mis papás nunca fueron papás que me dijeron, no, cuidado, qué peligroso lo que te está pasando, será bueno que tal vez te llevemos a ver, vamos a revisar a esta niñita. No, mis papás siempre lo tomaron, bueno, como me conocían también, yo bien quitadita de bulla y todo, como que no era muy problemática ni nada, entonces era como parte, yo no sé qué habrá pensado a ellos en verdad, pero como que nunca me limitaron. Entonces yo voy creciendo, yo vengo de una familia, digamos, artístico-intelectual, entonces la importancia de la lectura y del conocer y de adquirir conocimiento siempre fue muy importante. Entonces, yo como a los 13 años, Marcelo, nunca me voy a olvidar, estaba fuera de Santiago con mis papás, cerca del Parque La Campana, estábamos haciendo un asadito con gente y llegó algún amigo de un amigo, un caballero que en ese tiempo debe haber tenido 60 o 70 años, que es el primero que me empieza a hablar el tema ya duro espiritual. Él era espírita
y recuerdo que tuvimos una conversación muy profunda sobre la isla Friendship, que son esta isla mítica ubicada en alguna coordenada que no se sabe en específico, cerca de la isla grande de Chiloé, donde obviamente son ciudades, ¿no es cierto?, intraterrenas, extraterrestres, que a veces se hacían visibles y ayudaban al humano en ciertos tipos de cosas, siempre en específico relacionado con la salud, esta isla Friendship en especial. Y yo quedé para adentro, po. Dije, no, esto es lo mío. Porque empecé a darme cuenta que en el fondo esa energía extraterrestre eran esas esferas que yo veía. Entonces empecé como a hacer un pensamiento lógico, racional, y puedo empezar a decir, bueno, hay cosas que se unen. Y luego fue pasando el tiempo, fue estudiando, llegaron libros iniciáticos importantes, hay uno que nunca más lo pude encontrar que se llamaba La Quinta Raza, donde en ese tiempo, yo ya tengo 42 años, en ese tiempo tenía 13 o 14, estamos hablando de cualquier año atrás, explicaba perfectamente la historia del cambio dimensional de tercera a quinta dimensión. Entonces yo quedé loca. Y ahí empecé un trabajo primero intelectual para comprender las cosas que me pasaban. No sé, Marcelo, yo tenía 14 años y yo jugaba con velas de 5 puntas y me ponía adentro, ¿me entendí? Y para lo que yo conocía, yo rezaba, y a veces me pasaban cosas extraordinarias, que estamos tirando toda la carne a la parrilla. Yo me ponía dentro de estas estrellas de 5 puntas con velas blancas, ¿quién hacía eso? Y yo me salía y estaba siempre en el espacio oscuro flotando. Y me sentía atraída a eso, o me miraba al espejo y lograba entrar dentro de la pupila para viajar a otros lugares. Entonces yo me lo permitía sin miedo, como que nunca tuve la conciencia del miedo de la maldad. Yo creo que eso gracias también a la familia en la que venía. Entonces, ¿qué me fue pasando? Fui haciendo un camino desde pequeñita, 12, 13, 14 años, de fortalecimiento del conocimiento esotérico. Eso aparejado de la disciplina propia de la actividad cotidiana mágica, ¿no? Hasta que ahora a mis 42 años digo, ¡ay, qué heavy! Que tuve suerte, porque ya llevo cualquier año de carrete y harta información que me ha ayudado bastante a seguir este camino. Entonces, yo siempre seguí el camino de mi corazón. Obviamente que cuando uno entra en la adolescencia, no sé si te habrá pasado a ti, 17, 18, 19 años, al conectar con energías un poco más densas, por la propia muerte iniciática que uno vive, de separarse de lo conocido para poder armar tu propia individualidad, obviamente me acerqué a mundos mucho más densos, y ahí mi conexión también va cambiando, no puedo negarlo. Logré ver cosas que antes no veía y que eran del mundo más denso. Entonces he tenido de tutti quanti, Marcelo. Y de hecho, si me permites contar la experiencia, al principio, cuando con Marcelo estábamos hablando a las personas que están conectadas, cómo nos conocimos, nosotros nos conocimos con Marcelo tal vez en uno de los momentos más cúlmines de nuestra vida en común, que fue haber asistido a un encuentro de Lee Carroll, que es el gran canalizador de una energía que se llama Cryon. Y Marcelo, yo recuerdo que en ese tiempo yo fui invitada como editora periodística de la tele, porque soy periodista y trabajaba en ese tiempo en la tele, entonces yo llegué solo a cubrir y a reportear el evento. Y recuerdo, Marcelo, que a mí me tocó la habitación al frente de Lee Carroll. Y nunca voy a poder olvidar la primera noche que me fui a dormir y de madrugada me despierto porque siento una energía, y tú puedes creer que por la rendija de abajo de la puerta empezó a entrar una luz azul y llenó toda mi pieza con esa energía azul. Bueno, yo un poco con miedo, pero un poco como corajuda, dije, bueno, voy a quedarme dormida, estoy en esto. Y al otro día voy saliendo para nuestro primer día de encuentro a tomar desayuno y me encuentro con Ricardo y me dice, ¿cómo durmió anoche? ¿Qué le pareció la visita? Sí. Y ahí, y ahí dije, Dios mío santo, esta es como ver para creer. No lo necesitaba porque yo tenía mi propia experiencia, pero ahí dije, ok, ya no es solamente un tema personal de mi mundo interno, ya va más allá.
y las personas podemos transformarnos en lo que queramos, podemos cambiar la tierra, podemos cambiar nuestra propia naturaleza, podemos modificar nuestras células, nuestra biología. Entonces ha sido un camino súper, súper lindo y como decía, desde chiquita. Maravilloso, maravilloso. Bueno, de alguna manera uno hace como un paralelo y claro, uno de alguna manera va uniendo los hilos y te das cuenta que ese proceso también uno lo empezó desde muy pequeño. El caso mío también lo mismo. No puedo decir que tuve una infancia mala, todo lo contrario. Muy conectada con la naturaleza, muy conectada con el mundo sensible, siendo muy pequeño. Entonces, claro, nos va uniendo piezas y te das cuenta, bueno, esto era casi como un destino o algo bien marcado en el alma. Y eso te va haciendo reencontrarte con personas que están en el mismo camino, de alguna manera. Pero es importante que muchas personas que inician este camino personal lo hacen a través del dolor, situaciones muy dolorosas. Sí, sí. Yo siempre he dicho que trabajo harto en el ámbito terapéutico, que es una manera de llegar, que es una forma también de empezar a conocer y a reconocer un lado que a lo mejor era necesario pasar para empezar a sanar eso. ¿Cómo podemos un poco comentarle a las personas de cómo empezar a hacer ese camino a través del dolor, que es un camino que el 99,9% de las personas vive en este tránsito de la Tierra? Yo también he pasado por procesos dolorosos, pero más que nada tiene que ver con procesos de adolescencia, con conocer mi sombra, con empezar a darme cuenta de actitudes que a mí me provocan dolor y a otros y a otras también. Y eso, ir tomando conciencia, ir aceptándolo y sanándolo, liberándolo. Pero ¿cómo podemos decirle a las personas que están con ese dolor como algo, como un trauma, como algo marcado? ¿Cómo empiezan ese camino de sanación o de reconocimiento, de aceptación de quiénes son? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, a mí me encantaría, antes que como que dar algunas palabras de aliento a las personas que están pasando tal vez por momentos difíciles, es que los seres humanos tenemos que de una vez por todas comprender cómo es el entramado, cómo es la construcción de la realidad atómica, la realidad atómica vista como la realidad material que nosotros podemos palpar, ¿no es cierto? Generalmente, o la mayoría de las veces, el mundo atómico responde a mundos arquetípicos. Yo no diría, ¿Qué palabras son esas raras, no? El mundo arquetípico es el mundo de los símbolos, es el mundo de las representaciones, es el mundo de las metáforas, es el mundo que está detrás de la realidad visible. Y por lo general siempre se habla que una persona que se sana es porque trae un dolor, ¿no es cierto? Es como el arquetipo incluso de los terapeutas que tiene detrás el sanador herido, que es toda la huella de Quirón para los que nos manejamos un poquito en astrología. Sin embargo, esa es las reglas del juego que se han instaurado en esta realidad atómica. Y claro, uno responde a las reglas del juego. Lo interesante es que hoy las reglas del juego han cambiado. Ya no tenemos un controlador del juego como tuvimos antes. Hoy nos hemos dado cuenta que los que pueden poner la propia ficha en el puzzle del juego somos nosotros mismos. Entonces, si bien es cierto, no podemos negar que la vida duele porque la configuración de la realidad está basada sobre una realidad desigual, ¿no es cierto? Y un poco vacía en cuanto al contenido fundacional o esencial de quienes somos, por eso duele, porque tenemos poca información. Al final el dolor es la poca información que manejamos respecto a el proceso mayor. Y eso por supuesto que es doloroso, porque cuando vemos una partecita no podemos comprender cuál es el panorama completo. Y eso siempre son sesgos en la mirada. Y esa es pérdida de información. Y la pérdida de información siempre va a ser dolorosa, porque no hay comprensión, porque no se puede lograr comprender. Entonces, no vamos a negar que en un mundo de dolor, porque así está configurado, el solo hecho que haya dualidad nos da la posibilidad en un 50% que vivamos el dolor, ¿no es cierto? Entonces yo diría que con la realidad del 50% que nos duele, simplemente hay que tomar un gran
una gran respiración honda y hacer este acto de conciencia, de decir, sí, me duele, estoy hasta las cachas, ya no puedo más. Sin embargo, no quiero seguir así. Ese es el primer paso que hay que hacer para poder salir de este 50% del dolor. Y ahí uno comienza un camino de sanación, que el camino de la sanación es el camino de la recuperación informacional del dato necesario para comprender el panorama mayor. Marcelo, dime tú si se entiende o estoy hablando tal vez un poco complejo. No, no, para nada, para nada. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está preguntándose, pero yo lo tengo perfectamente. Okay. Bueno, hay muchos autores hoy en día que hablan del entramado cuántico, que es el entramado donde está todo, está toda la información, está toda tu vida, y a través de eso, en un estado cero, tienes acceso a todo. O sea, desde el vacío tienes todo. Y desde ahí empieza una construcción de tu propia realidad. Es decir, tú eres parte de esa energía divina, o tú eres una diosa o un dios. Pero eso, para llegar a eso, claro, se necesita información, pero también se necesita un proceso de autoobservación, que es el proceso de toma de conciencia. Yo creo que de ahí comienza todo el proceso. Porque claro, llegué acá marcado por el dolor, pero bueno, pero ¿de dónde viene? Uno empieza a buscar la causa, de repente te dicen, no, que fue en un momento puntual en tu vida cuando te hicieron bullying, cuando tuviste abuso, cuando te retaron, te castigaron, etcétera, tuviste un duelo, y dicen, bueno, y uno empieza a indagar desde ahí, que es como ir como al pasado, y no ir desde el presente, sino que te hacen como trabajar desde la dualidad del dolor. Y uno queda más atrapado en esa realidad. Sin embargo, lo que tú dices, el proceso parte por esa autoobservación de querer buscarse, de querer encontrarse para empezar este proceso. Oye, pero has dado en el clavo en una reflexión que yo llevo muchos años trabajando, y de hecho ha hecho que yo modifique un poco la forma que tengo de abordar a las propias personas que llegan a la consulta, que cada vez que yo vuelvo una y otra y otra y otra y otra vez a trabajar sobre el dolor del pasado, lo estoy haciendo presente y cada vez lo genero más en mi campo atómico. Ahora, eso no significa no revisitar la experiencia, pero hoy sabemos, gracias a Dios, que la neuroplasticidad incluso nos puede ayudar a cambiar el pasado. Eso es una realidad. Y aquí es sorprendente saber que uno puede cambiar el pasado. Porque antes pensábamos que tenía que ver con las líneas de tiempo, tal vez de una película de ficción, ¿no es cierto? Pero hoy ya todos los instrumentos científicos que se han ido afinando apuntan a que la realidad es absolutamente modificable, y me encanta lo que hablaste del punto vacío o el punto cero o la neutralidad como punto de despegue para poder no solamente hacer esta autoobservación, porque la autoobservación también ojalá la hagamos del punto neutro y la hagamos desde el vacío para sacarle la emoción, ¿no? Que es la que nos engancha a ese recuerdo, que también hoy se sabe, el recuerdo siempre tiene algún puntito, algún dato, alguna connotación extra, nunca es el real que pasó. Entonces es complejo. Sin embargo, tenemos el otro 50%, tenemos la otra cara de la moneda, tenemos la otra parte de la dualidad, ¿no es cierto?, que nos dice, bueno, tal vez no voy a estar muerta de la risa al revisar algún proceso que me duele, pero mientras yo genere cierta frecuencia, cierta carga iónica en mi campo, puedo resignificar esa experiencia y seguir adelante, porque si nosotros nos quedamos todo el rato sanando las experiencias, no vamos a avanzar, porque tenemos demasiadas cosas que sanar. De hecho, yo siempre digo, o sea, sí, hay que sanar, pero vamos con calma, ¿ok? Mientras vaya apareciendo, porque hay cosas que a medida que nosotros vayamos haciendo nuestras magias con trabajo con mujeres y también con hombres, que es súper interesante, y empezamos a subir el nivel de frecuencia, que es un trabajo disciplinado para cambiar la realidad atómica, incluso aquellos traumas que dolían comienzan a olvidarse y comienzan a salir de nuestro propio campo de percepción de lo que éramos. Incluso esas experiencias dolorosas es como que comienzan a borrarse, como que casi si uno tuviera un liquid paper o tuviera una goma de borrar. Entonces
la vida es asombrosa. Y yo, en mi experiencia, Marcelito, he preferido trabajar desde el gozo, de la alegría, del empoderamiento y desde la disciplina que trae conocer los elementos de la tierra para poder hacer esa alquimia interna y avanzar. Trabajar más en el presente y en las probabilidades de las líneas de tiempo de ese yo superior que conoce cuál es el destino exitoso. Entonces voy para allá, no tengo tiempo que perder. Hice esa elección y comprendo la elección que tomé. Muchas veces nosotros hacemos elecciones sin comprenderlas, ahí queda la embarrada. Ya, perfecto. Mira, qué maravilloso. ¿Tú nos puedes comentar un poco, si puedes especificar un poquito más el trabajo que haces con respecto a tu función como maga de la tierra? ¿Qué es específicamente lo que trabajas? ¿Qué potencias? Algo me nombraste. Sí. ¿Cómo haces ese trabajo? Bueno, mira, bacán. Gracias por preguntarlo. Mira, es un trabajo que se ha ido modificando. O sea, yo puedo decir que es un trabajo, pero en el fondo es una misión, porque en el fondo es mi esencia. Aquí lo que yo te muestro, lo que yo te digo, lo que yo te hablo, soy tal cual como tú me conoces. No pongo, a lo mejor me puse un poquitito de brillo de labios como para verme un poquito mejor. Pero más allá de esas cosas de Pindi, no hay grandes modificaciones. Básicamente, lo que yo quiero entregarle a las mujeres es este conocimiento que acorten el estudio que yo ya he hecho, de que existe una base muy científica y muy real que nos pertenece a nosotras como mujeres como herramienta fundamental para poder cambiar la realidad y así poder cambiar nuestras relaciones, nuestras familias, nuestro entorno y ojalá el planeta completo de esta situación crítica en la que estamos viviendo. Y en el fondo dar a conocer que todo lo que llamamos magia femenina son temas concretos, son temas reales, son temas que no escapan al tema cuántico, al tema físico, al tema químico, ¿no es cierto?, al tema hormonal. O sea, en el fondo, la magia no es un charango lila que yo estoy imaginando mientras estoy voladita, ¿cachai? Sino es un tema real, concreto, es un método casi científico que nosotras las mujeres hemos ido teniendo a lo largo de los tiempos, que por supuesto esto está combinado con arte, está combinado con belleza, está combinado con misticismo, está combinado con el canto, con la danza, y que en el fondo genera un contexto y genera una herramienta para que nosotras podamos primero autoobservarnos desde el espacio del vacío y la neutralidad. ¿Por qué? Porque cuando yo le cargo con emoción a la experiencia que quiero lograr soslayar, quedo más entrampada. Las emociones nos sirven demasiado en el momento que nos sirven, pero si todo lo teñimos con emociones, no avanzamos, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a los sentimientos puros. Y eso, bueno, es un trabajo de toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Magas de la Tierra? Ponemos a disposición de la mujer técnicas, conceptos, marcos teóricos para que primero entre intelectualmente. ¿Ah? Para que el concepto de la realidad primero entre en una comprensión intelectual, para que toda la otra parte se ponga mansa. Tú sabes que cuando uno no logra hacerle vuelta al intelecto, el intelecto no te deja en paz y no te permite avanzar. Entonces, como que claro, es como si el intelecto fuera una yeguita desbocada, entonces nosotros le hacemos naná y le hacemos carillito, le damos toda esa información para poder seguir avanzando, para luego profundizar en las técnicas y herramientas ancestrales que se entregan a través del contacto directo con la tierra, que es un espíritu vivo y que a su vez tiene ayudantes y tiene herramientas en sí misma para poder transformar la realidad. ¿Qué realidad? La realidad atómica entregada desde el punto de vista de la construcción cultural, que lo que ha hecho es limitar el aspecto mágico, místico, energético del ser humano. Claro. Mira, entonces, un paréntesis. Es decir, cuando nacemos, de alguna manera nos someten o nos meten a una estructura cultural civilizatoria para que funcionemos de cierta manera, es decir, funcionemos desde el aspecto de la dualidad para reproducir todo lo que conocemos a simple vista. Es más o menos eso, ¿no es cierto? Y funcionemos de acuerdo a estructuras, patriarcales obviamente, pero también estructuras que ya vienen predeterminadas por miles de años. Sí,
Es así, ¿no? Exacto. Ya, perfecto. Es así. Y eso, oye, qué lindo, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender, porque nunca nos lo contaron. No. Nosotros somos solamente un peón dentro de un juego, dentro de otro juego de jugadores. Y uno diría, pero ¿cómo sería eso? Ah, es que cuando se crea la cultura, se establecen las sociedades, se imponen reglas del juego. Reglas del juego creadas por quién sabe quién sabe cuándo, quién sabe por qué y para qué, pero bueno, aquí estamos en estas reglas del juego. Y esas reglas del juego lo que hacen es asignar a jugadores con ciertos roles. Esos roles, desde el punto de vista psíquico, se llaman arquetipos. Los arquetipos son moldes o formas de comportarnos según la cultura en la que nos encontramos. Y la cultura es el juego y la interacción entre sociedad, política, economía, educación, salud, religión, qué sé yo. Todos los componentes que hacen que uno esté donde esté y se desarrolle como se desarrolle. Entonces, ¿cuándo vienen los dramas? ¿Cuándo vienen las grandes crisis existenciales? Siempre alrededor de los 28 años, cuando hay un retorno energético desde toda nuestra esencia. Es cuando decimos, ¿quién soy yo más allá de toda la máscara impuesta? Y ahí uno dice, ¡qué tremendo! ¿Soy yo la Rocío que creo ser? ¿O yo respondo a no perder el cariño de los otros? Yo respondo a ser aceptada. Yo respondo por miedo al rechazo. Yo respondo y yo respondo y yo respondo siempre en el externo. Entonces, ¿cuándo viene la crisis? Cuando la esencia, que viene desde una fuente que tampoco sabemos dónde está, porque nos pueden decir muchas cosas. Solo sabemos que existe. ¿Dónde? No sabemos. Ese es el gran misterio, pero que existe, existe. Y ahí decimos, bueno, ¿y quién soy yo más allá de todas las máscaras? Y ahí viene la caída de pelo, cuando todas decimos, no tengo idea. No sé qué me gusta, no sé qué quiero estudiar, en verdad no sé si me gusta este alimento, en verdad no sé si me gusta la ropa que ocupo, el marido que tengo, la familia que hice. Entonces ahí ya uno está comprometido hasta las cachas, digo yo. Porque uno ya se armó, pero eso no significa que uno pueda desarmarse por dentro y volver a armarse. Ahora, que el contexto de afuera puede que sea un empuje que nos aprisiona más que nos libera, sin duda, pero así todos tenemos que hacerlo. Yo siempre le digo a todas las personas que me vienen a ver, hay dos opciones en esta vida, o pasar con la A según la vida que te dijeron, casarte, comprarte casa, tener hijos, bueno, ahora ya casarse en verdad no, ¿ah? Y ahora nadie se casa, menos mal, porque pucha que hay que ser valiente para poder generar una unión amorosa basada en las leyes de hombres que están hechos para no perder patrimonio. Bueno, esa es otra conversación, ¿no? Pero también ahí está, en cada conversación está el pensamiento crítico que hay que tener. Entonces, uno puede deshacer todo y volver a empezar. Siempre podemos volver a empezar con esta autoobservación y decir, yo no soy el dolor también responde a un modelo arquetípico entregado. Por eso existen 5, 6, 7, 8 grandes heridas de la humanidad que cada uno carga en común con sus matices culturales, por supuesto, pero son casi siempre las mismas, el abandono, el rechazo, ¿no es cierto? El miedo a la muerte, el miedo al no ser aceptado, etc. ¿Cómo? Y vamos cumpliendo esos roles. Claro, lo que pasa es que uno en general cuando conoce personas que están con problemáticas, en mi caso, personas con adicciones, ya están en un periodo de crisis absoluta, de crisis de identidad, crisis de... ya como que tocaron fondo. Siempre me he hecho la misma pregunta, que más o menos tengo una visión respecto a eso. Tenemos que tocar fondo para empezar a hacer un camino en conciencia, como tú lo dices, este camino de no vivir desde las emociones solamente, sino ir en este espacio neutro, en este vacío, para empezar a ver desde otra mirada, no la mirada solamente mental o lo que dicen de nosotros mismas o nosotros mismos, empezar a hacer ese camino. Tengo que tocar fondo siempre, tengo que a lo mejor salir de esa zona de confort, porque a veces la zona de confort implica tener miedo, implica tener dolor, pero es lo que conozco. Cuando quiero salir más allá, ahí viene el pánico, no me atrevo a hacer, no me atrevo a
ir más allá de lo que me dijeron, de lo que tomé como carga, como mochila, para salir de esa zona. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que necesariamente tocar fondo para querer hacer ese cambio. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, sin duda hay personas que no entienden de otra manera. ¿No entienden? Mira, y el tocar fondo también tiene distintos niveles. Sí. O sea, el tocar fondo para mí, sin duda, no va a ser lo mismo que para una persona adicta a la cocaína, por ejemplo, que tuvo que chantarse y hacerse concha la nariz y meterse esos químicos para darse cuenta del vacío que existe en su interior. Siempre es lo mismo, Marce, el vacío. Ese vacío, esa herida primigenia de la separación de la fuente, no, es ineludible, pero algunos lo llevamos con mayor fuerza y potencia y otros no tanto. Simple. Entonces, el que tenga que tocar fondo, que toque fondo. Y ojalá tenga alguien a su lado que le diga, estoy contigo, toca fondo, pero no estás solo. Hay otros que su tocar fondo, en mi caso, por ejemplo, que no he tenido para nada una vida terrible, ha sido una vida más linda, tal vez mi tocar fondo fue separarme luego de casi 20 años de matrimonio y lograr hacer una vida ya sola, ¿no es cierto? A lo mejor que fue doloroso, pero bueno, estoy viva, ahora bueno, han pasado varios años, ahora estoy enamorada, tengo pareja, ¿quién iba a pensarlo, no? Que eso iba a suceder. Pero tuve que tocar ese fondo. Hay personas que en el fondo tienen que tocar otro fondo. Tienen que cortarse las venas o, no sé, eso implica violencia, pero querer salir del aprendizaje. En ese tránsito de estoy abajo, estoy vacío, me siento sola, solo, me siento sin sentido, no le encuentro sentido a la vida, a encontrar esa oportunidad de abrirse, esa disposición a lo diferente, hay un tránsito ahí. Entonces, ¿cómo hacemos ese tránsito de decir, bueno, toqué fondo, me siento ya más difícil en mi vida, no la puedo hacer, pero sin embargo estoy dispuesto a hacer algo diferente, salir de la zona de confort, porque ahí está muy relacionado. Vuelvo a decir que nos pintan un panorama y ese panorama lo aceptamos como un destino, ¿ya? Y nos vemos que no hay nada más que eso, lo que nos dijeron, cómo nos tenemos que comportar, y ese molde que tú hablabas de un principio. Pero salir de la zona de confort no es tan fácil, no es llegar y decir como, tiene que haber algo que permita esa disposición de la persona para querer hacer un cambio. Bueno, ¿sabéis qué? La vida misma, ese empuje divino esencial que no muere, que es inmortal, que es amortis, que es el amor, siempre en algún minuto nos rescata, ya sea a través de la mano de un otro que te están justo agarrando para que no te tirís del 8º piso, o un insight rápido que uno tuvo para poder despertar y decir, me dejo de lesear. Pero yo creo que ese, Marce, es el impulso divino que viene desde ese ser misterioso. ¿Ah? Porque todos tenemos esa capacidad o esa suerte o lo que sea de poder salir de aquello. Incluso los que desencarnan por voluntad propia van a volver a tener una nueva oportunidad. Entonces, yo a veces no me cuestionaría tanto cómo salir, cómo hacer. Siempre la vida se va a encargar y ahí escapa de la racionalidad y de la comprensión de lo humano. Esos procesos ya son divinos, son místicos y solo la fuente sabrá cómo hacerlo con cada uno de nosotros. Pero yo confío, porque lo he visto, que todos alguna vez tenemos esa oportunidad de hacer esa autoobservación consciente que nos hace despertar en algún momento de nuestra vida. Y de ahí para adelante lo que nos queda es la responsabilidad comprometida con el propio proceso de despertar. Porque, oye, somos humanos, no somos animales racionales. O sea, somos mucho más exquisitos que una acción y luego que venga una reacción, que sería como toda la parte del cerebro reptiliano e incluso también el límbico, ¿no? Que también está como implicado para que uno te dan una acción y uno responde, oye, y reflexivamente, es una lata. Y yo no sé qué pensáis tú, pero ya como que da lata
que las personas solo sean animalitos que no reflexionen. Ahora, uno tiene buena onda, tiene compasión, uno se junta con todo el mundo, pero para la propia vida, autoobservación todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el camino que de alguna manera he ido haciendo, sobre todo a través de estos procesos que uno va viviendo. Yo en este momento, bueno, por opción, no por decisión, estoy viviendo en Santa Cruz, en un lugar distinto a Santiago. Hace ya 8 años de mi vida. Me vine no te puedo, no tengo idea. Sí. Me vine con una compañera que estuvimos unas 5 años de relación, luego eso, digamos, cada uno en su mundo, y ahora estoy, entre comillas, solo, estoy acompañado de un montón de seres sensibles, pero ese momento me permitió mucho para ir mucho más adentro, incluso más. Siento que mi ser está más adelante de mi persona. O sea, por ejemplo, cualquier situación es la tranquilidad por sobre mis pensamientos, mi angustia, mis miedos que son parte del ser humano. Es decir, hoy día mi ser se antepone a mi personalidad o mi parte física. Es muy curioso porque no me había pasado antes. Por ejemplo, va a suceder una cosa, me viene una tranquilidad tremenda y lo vivo como en cámara lenta, pero siempre observándolo como un todo. Muy curioso. Muy curioso lo que está pasando. Es que ¿sabéis que, Marcelito? Yo no lo encuentro nada curioso. Ese es el dominio del ser por sobre el animal racional. Y eso es como lo que debemos apuntar todos, sobre todo los terapeutas. Jesús decía, moriréis como hombres, pero sois dioses. Tenemos la opción si queremos vivir como seres humanos, como hombres, o vivir como dioses. Yo prefiero vivir como una diosa. De todas maneras. Lo que pasa es que uno tiene todas esas estructuras, decir Dios como decir, ¡ay, qué soberbia, que te crees! Desde el molde, ¿ah? Pero claro, si tú lo entiendes más profundamente, y claro, somos a imagen y semejanza, e incluso somos parte de esa energía divina a medida que nos vamos autodescubriendo, a medida que vamos tomando conciencia de sí misma y de sí mismo. Que hoy en día siento yo que estamos en un momento de crisis, pero sin embargo es la mejor oportunidad para retomar el camino de conciencia, de amor, de vivir de una manera que quizás en ninguna de nuestras vidas lo hicimos, pero hoy está la oportunidad. Siento que también se abre un espacio mucho mayor. Volvemos al ejemplo o cuando nos encontramos con el evento de Trail. Yo ese evento, sin saber que estaba 1 año y medio antes, soñé un sueño, pero fue un sueño vívido, que estaba meditando, estaba haciendo como un ejercicio de Tai Chi en una montaña. Pero esa montaña había árboles. Año y medio después pasa lo del evento Ryan, ¿cómo se llama? Allá arriba, en Valle Nevado, y fue tal cual esa misma sensación del sueño, que fue una sensación, la vivimos cuando, bueno, las canalizaciones, el encuentro, fue como un encuentro de mucha gente de distintos lados del mundo, esos abrazos, fue como encontrarte a tu familia del alma, esa sensación sentí. Y las canalizaciones me marcaron mucho, porque estar en vivo pude expandirme, pude botar todo lo antiguo. Obviamente después vino un proceso de muchos golpes, caídas, de cosas que fui viviendo, pero sin embargo esa experiencia me marcó y me hizo entender que, claro, hay algo que es una energía inteligente, que no sabemos cómo funciona, le tienen un nombre, qué sé yo, pero eso nos hace de alguna manera reencontrarnos que esa energía existe, pero como estamos de repente con muchos velos, no lo podemos ver ni sentir porque estamos en esa estructura. Entonces, empezar a botar o sacarse esos velos es súper importante. Por eso creo yo que de repente falta esa palabra, o saber sentirla del corazón y decirla, que está, existe, que no es algo que solamente aparezca en un libro o quizá una experiencia mística puntual, sino que es
una experiencia que está abierta siempre, permanentemente, a medida que tú te vayas conectando con tu ser interno que está conectado con la divinidad. Entonces, sí, esa invitación, que a veces se nos olvida porque pasamos un momento de rabia, caemos a la 3D y después nuevamente nos volvemos a levantar. Entonces, eso es súper importante que la gente pueda entender o comprender de que eso existe. Y eso uno lo puede ver cuando cualquier persona se siente escuchada, se siente realmente que le interesas, que no es solamente una careta, que no es solamente una imagen tuya, sino que realmente hay una conexión álmica con esa persona, independiente que recién la conozca. sí. Por eso el esfuerzo digo como para ocupar una palabra, a lo mejor en verdad no es la mejor, pero de todos los terapeutas, que debemos abrir nuestros corazones, debemos tocar a nuestros, no sé decir los pacientes, consultantes, las personas que vienen y transformarse en una persona muy humilde que entrega amor más allá de cualquier técnica o herramienta. Porque lo que yo veo hoy, Marcelo, que lo que más necesitan las personas es simplemente ser escuchadas y ser escuchadas de verdad. ¿Ah? Y que más allá de la compasión y todos estos términos, que hay tanta teoría, hay tanto marco teórico dentro de las disciplinas, sobre todo de la sanación, ya seamos humanos escuchando otro humano y ya está. Un hombre para llorar, obviamente uno tiene la técnica y tiene la herramienta y tiene varias cositas, ¿no? Yo siempre tengo mis adminículos y todo que me sirven bastante en los momentos de hacer las sanaciones, pero al final las consultas terminan siendo una mujer con otra mujer pudiendo abrir su corazón sin vergüenza y sin miedo a pensar que va a ser juzgada o que va a ser rechazada, porque uno ahí escucha, tú como terapeuta escucharás las historias más hermosas y las más crudas, y uno cree que eso no puede existir, y existe. Entonces ahí uno igual se compadece, pero uno está para entregar ese amor y hay que salir todo el tiempo de la zona de confort y documentarse, recordar incluso algún minuto de mi vida, porque yo no puedo creer que no exista una persona que nunca haya tenido una experiencia mística. Te pueden decir que no, pero en el fondo de su corazón siempre todos hemos estado unidos a la fuente, y que la fuente y que la divinidad existe, tiene una matemática, tiene una geometría, tiene una frecuencia Hertz, tiene una onda, o sea, si uno va a la parte más matemática y física, tiene un asidero. Pero más allá de lo que puedan decir las fórmulas y puedan decir la conjunción de los vértices que nos dan geometrías o de espectros lumínicos o frecuencias Hertz, qué sé yo, cualquier cosa, la divinidad es real y está en el cotidiano. Exacto. No está en una teoría, puede estar en miles de libros, pero es la experiencia personal de cada uno con la fuente. La realidad es que hay una energía inteligente que sostiene este universo como una versión, ¿no es cierto?, de lo que sea que está creando esto, y que hay una armonía, y que no sé por qué nos hemos empeñado los seres humanos en generar de la armonía la desarmonía. Será este juego dual que nos enseñaron. Entonces, yo hoy lo que trato de hacer es decir, no creo en la dualidad, tampoco creo en la Trinidad, tal vez voy creyendo en el 4 y en el 5, como las culturas andinas y como la energía más de los esenios, ¿no? Ya no ni siquiera me compro lo de la Trinidad, ¿me entendí? O sea, yo decido cuáles van a ser las reglas de mi juego mientras no me esté haciendo daño a otras personas, ¿no es cierto? Pero sí siendo arriesgada y teniendo cojones y teniendo varios y decir, ya no pueden creer que me creo la última chupa del mate. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sí, es verdad. Si yo estoy disfrutando, si yo estoy experimentando, si me estoy sacando el jugo y siempre estoy yendo más allá, a ver qué hay más allá. Soy una mujer, pero como una niña curiosa, ¿ah? que me atrevo a ir un poquito más allá. Y me ha sorprendido, porque he podido cambiar mi propia realidad, he podido hacer más profundo mis lazos, he podido conectarme más con la fuente, ya no necesito tanto adminículo para poder conectarme a la fuente, simplemente sé que cuando digo yo soy, ya está, y que me creo mis visiones, no me tengo vergüenza, no me tengo miedo, voy con toda la pachorra a decir, esta soy yo y mi vida es valiosa. Y si mi vida es valiosa, que soy una simple mortal, que tendré mis cualidades y mis virtudes, por supuesto, como cualquiera, pero tengo cualquier cantidad
de X, ¿no es cierto? En mi hoja de vida, en mi historial, todos tienen lo mismo. Entonces, sé que podemos remitir cualquier enfermedad, sé que podemos amar más allá de todas nuestras creencias, sé que podemos amar a otro genuinamente, sea hombre o sea mujer, ¿me entiendes? Sea niño, sea un anciano. Sé que el poder de las plantas, de las piedras, de los animales, tienen su propia inteligencia al servicio de la sanación del colectivo humano, y sé que por mucho pongan paredes para poder limitar al ser, nosotros tenemos alas y podemos volar y Maravilloso. salir de esa acción. Entonces, me gusta la vida, pues Marcelo, Sí. encuentro que está buena. Y vas con todo, eso me encanta, porque uno se da cuenta que de repente cuando ya sueltas, liberas, porque la aceptación va implícita la liberación también. El aceptar, como dices tú, ya me rindo, bueno, no puedo. Inmediatamente te liberas y empiezas a fluir con la vida, no en contra de la vida. Entonces cuando fluye es como tirarte un rafalín y vamos nomás, o sea, ya no cuestiona, vas nomás, a todas las batallas, a todo lo que ocurra, y ya hay una capacidad como ese niño, esa niña interior de asombro, de disfrutar, de vivir las experiencias, de goce. Sí. Si te cae importante, te ríes incluso y te paras rápidamente porque aprendes. Entonces, claro, estar en ese flujo la vida. Sí, pues te rasparás la rodilla si es que te caes, te saldrá una costra y luego estaréis bien. Lo importante es ir más allá de los límites, es como dejarse como sorprender, pero también decir, bueno, ya llevo un par de años en esta vida, tengo algo de carrete y me voy a hacer, ¿sabes qué? A mí me ha servido Marce, hacerme experta, entre comillas, de leer la metáfora de la vida, de darle un sentido, de generar un metalenguaje propio que enriquezca mis propias experiencias. Y ahí comienza la fiesta. Porque, ¿cachai? Esa linealidad fome de la vida, que te la ponen como un molde, comienza a tener fluctuaciones divertidas y uno empieza a generar esa lectura, esa doble, triple, cuádruple, quíntuple lectura que va enriqueciendo la propia experiencia. Entonces, por ejemplo, un encuentro en la calle con X persona deja de ser solo una coincidencia y se transforma en un evento clave y revelador para ciertas áreas de mi vida. Corta. Entonces, cuando me vuelvo a mi casa a reflexionar sobre este encuentro, voy sintiéndome, voy viendo las intuiciones que voy teniendo, el propio corpus de mis propias experiencias se va nutriendo con mayor información, y la información es poderosísima. ¿Por qué? Porque nos va enseñando a que esta autoobservación, este autoestudio de nosotros y de nosotras sea mucho más potente. Y no nos olvidemos de las lecciones que hemos vivido. Exactamente, ya de algo que supuestamente te jugaba en contra, hoy en día es tu mayor arma, porque lograste sanar, lograste liberar, soltar. Fue parte, en un momento fue una carga, era una mochila, algo que estaba atrás en el inconsciente, y cuando ya lo lograste ver y aceptar, fue algo ya que potente, algo tuyo, integrado. Exacto, exacto. Sí, exacto. Y hacerse amiga de ese inconsciente también. Claro, me llama mucho la atención, tío, el tema de unir todo este mundo con la ciencia. Algo que también me ha llamado mucho la atención desde mi camino, que es el camino del Reiki, del tema del corazón, de conectarse con el corazón, con cosas simples. No me gusta mucho el tema de tantos nombres, términos, que es interesante, es leer, interesante para tener conocimiento. Pero de repente es el camino simple, el camino del día a día, como tú lo dices, y indagar y profundizar en eso es muy importante. Pero también es importante ligarlo a la parte científica, porque a veces uno ve como dos mundos, la espiritualidad y el mundo científico, como algo diferente. Pero sin embargo, hoy en día tenemos las herramientas, tenemos las investigaciones que te están diciendo que está unido, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la física cuántica. Quizás no tanto del mundo de la ciencia oficial, del método científico, que es más bien lineal, ¿ya? Sino que más bien es un mundo más como de que las cosas pueden suceder en un instante, en otro lugar, que las energías no son lineales, sino que
funcionan de formas paralelas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que la gente también vaya investigando, que esto no es algo como una volada que se me ocurrió en base a nada, sino que siempre hay una profundidad científica que puede ser también hoy día comprobada. Lo que es el mindfulness, los campos electromagnéticos, todo eso hoy día puede ser comprobado, digamos, de alguna manera. Sí, lo lindo hoy es que la espiritualidad, lo que pasa es que no es un tema que se hable mucho, la espiritualidad ya tiene su asidero científico, solo era cosa de tiempo que se descubrieran las herramientas y se construyeran los aparatos que pudiesen medir ciertas resonancias y ciertas frecuencias que antes no se podía. Ahora, la física normal, la física en la que está basada sobre todo la medicina, está out. Se sigue ocupando. Y uno diría, ay, que se cree. No, en verdad, está out. Porque al ser humano le cuesta mucho hacer el cambio completo a las nuevas informaciones. Por ejemplo, Marce, ¿cuántos años tenés, Marce? 40. Ya, somos casi de la misma edad. Nosotros cuando éramos chicos, en nuestros textos de historia o de biología, siguen apareciendo lo que hoy le enseñan a los niños. Y lo que nos enseñaron nosotros y lo que le enseñan a los niños está out. Sí. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies de Darwin está muy criticada. Claro. De hecho, toda la física, la ciencia newtonal, de Newton, casi out. Ahora uno diría, pucha, no. Bueno, pero si de eso se trata la ciencia y las teorías, que viene otra teoría a suplir la antigua porque se va ampliando el conocimiento. Ahora, no tenemos que apegarnos a la ciencia antigua, tenemos que ir siempre a la vanguardia, porque para eso existe la ciencia. Entonces, ¿qué dice hoy la ciencia? La ciencia moderna, que es la que nos interesa, que en el fondo la realidad atómica que vivimos tú y yo en este universo es solo un 0,001% de la realidad que existe en toda la energía, que es una energía oscura, y que es una pequeña manifestación se hace como una energía atómica. Ahí estamos nosotros con nuestros dramas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, entrampados en emociones como un bucle que no logramos salir cuando tenemos vida afuera, donde tenemos información afuera. Entonces, hoy, gracias a Dan Winter, un gran científico gringo, se ha descubierto que en el centro del corazón hay un ventríloco, hay un pequeño, no sé, no es ventríloco, esos son los que hablan, hay un agujerito. Entonces, él generó una herramienta, ¿cachai? Un dispositivo para poder medir la frecuencia que había ahí cerca del pericardio. Cuando este científico se ha caído de espalda, cuando al medir la frecuencia cardíaca de una mujer X, se dio cuenta que tiene la misma energía que un agujero negro en el espacio. Y ahí él dijo, ¿qué? ¿Qué hay dentro de los seres? Esa energía se llama energía de implosión, que chupa, chupa, chupa y chupa fotones. Y los fotones, al pasar los gases del Sol, a pasar a través de las capas de la Tierra, pasa a la ionosfera y se transforma inmediatamente en electrón, o sea, en materia. La luz del Sol codifica el átomo para darnos una información. Entra en esta cavidad del corazón y hace que nosotros chupemos esa energía. O sea, si somos un agujero negro, ¿por qué andamos chupando cualquier tontera? Porque no somos conscientes y porque, bueno, una de las también teorías que hoy día la ciencia moderna habla de que el mundo es holográfico. Sí. Es decir, que una parte refleja el todo y esa parte pequeña refleja, y así se va replicando y está digamos, presente en todo el universo, el multiverso. Hay unos tipos de fotones también y es muy interesante. Todo en el mundo de la materia, en este 0,0 y tanto por ciento, es electrones, es átomo, pero es luz. Es luz. Y la luz tiene un dato, tiene una información que entregarnos. Nuestra piel y nuestro cuerpo tiene receptores de neutrinos, que es una de las mini partículas
provenientes del fotón que pasa al electrón, que pasa al átomo. O sea, nosotros nacimos para chupar energía del Sol que codifica a través de datos duros. Entonces, si nosotros somos un agujero negro, igual que estos agujeros negros en el espacio que le tenemos terror, que ahora hay una teoría que en el fondo del agujero negro hay un espacio que es neutro, ¿no es cierto? Hay un vacío, hay un espacio cero, y al otro lado hay un agujero blanco, donde el agujero negro, esta es la nueva teoría, donde el agujero negro chupa materia, al otro lado hay algo que crea realidades. Exacto, muy interesante. El doble cono, ¿no? Claro, bueno, el doble cono. Eso es el experimento del fotón, finalmente se da cuenta que estamos todos de alguna manera unidos también. O sea, el cambio que puede hacer una persona en un pueblito, en tal lugar del mundo, también implica un cambio a la totalidad, a todos nosotros y nosotras. Y eso parece una locura, pero sí, son investigaciones científicas precisamente a través de los fotones que se hizo en los años 80, tiene un nombre, no recuerdo bien, pero se hizo la doble rendija. Bueno, el estudio de la doble rendija. La doble rendija es el observador. La otra es de los fotones, que hicieron una medición de separar esos fotones y a cierta distancia tal fotón funciona de la misma manera que el otro, estando a distancias muy separadas, y claro, se dio cuenta que de alguna manera estamos interconectados entre todos. Entonces, muy totalmente que uno va descubriendo y tenga un asidero en el mundo científico. Por eso comparto mucho esa visión contigo de siempre, no solamente tener esa información al voleo, sino que hay información hoy en día que podemos ir recopilando. Bueno, la biología de las creencias de Bruce Lipton, también estaba el tema, la matriz divina de Gerd Breider, y así vamos buscando información que te va dando ese sentido, que podemos cambiar nuestra realidad y que somos energía divina, y esa divinidad está conectada con el todo. Y al estar conectado con esa energía inteligente, somos prácticamente lo que decías tú, somos dioses y diosas interactuando en este mundo, porque nos empezamos a liberar de estas cadenas, de esa estructura, esa matrix social que nos impusieron. Exacto. Ahora, nos impusieron y rezando para que las personas despierten a que esto ha sido un control y una dominación. Entonces inmediatamente vienen las personas que dicen, ay, pero por favor, para vivir tranquilos no vayamos a tener complicaciones en nuestro interior, ¿no es cierto? Para poder respirar. Y yo digo, chuta, si no la ven, si no ven el arreglín que hay detrás de todo el establishment. Entonces, yo siempre llamo a hombres y a mujeres a generar una rebeldía. Una rebeldía primero intelectual. Que se cuestionen. Yo siempre les digo, hagamos el ejercicio de ir juntando las neuronas, ¿no es cierto? Que para eso las tenemos. El intelecto es súper importante en una primera etapa, para poder, en el fondo, discriminar cómo está el panorama. Y en ese panorama que yo me he hecho según mis propias percepciones, siempre yendo al límite de la propia creencia que me ha sido impuesta, poder hacerme mi nueva planilla. Ok, esta es la realidad. Esto me conviene, es como el análisis FODA. ¿Cachai? Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo tomo, esto lo dejo, ¿hasta dónde arriesgo? Entonces, ¿qué es lo que nos ha ido pasando, Marcelo? Es que antiguamente los hombres y las mujeres estaban conectadas con esa energía de vida cuando no existía la artificialización del ser humano. Es decir, cuando las ciudades todavía no estaban tapadas con cemento, donde el petróleo no había puesto esta capa plástica, no solamente en nuestro cuerpo, en nuestros cabellos, sino en toda la tierra. Entonces, estábamos conectados sin duda a esta red electromagnética proveniente de todo lo que existía, como este campo magnético que uno iba absorbiendo, que era, ¿no es cierto?, la información que se nos iba entregando. Entonces, se nos fue tapando esa información, y la responsabilidad de un ser maduro es poder ir a recopilar esa información y volver a despertar y volver a hacer ese primero análisis FODA, ese propio análisis de decir, ok, esta es la realidad más allá de lo que me cuentan. Esa es la responsabilidad de un humano
consciente. No solamente reciclar, no solamente comer orgánico, sino es la profunda reflexión de quién soy yo en este contexto y hasta dónde me trago el cuento que me están contando. Porque a lo mejor voy a ser un poco arriesgada al decirlo, pero yo nunca he visto que ningún Estado, ni ningún gobierno, ni ningún establishment cuide a la gente. Porque si no tendríamos otro tipo de sociedad. De partida no tendríamos un modelo económico extractivista de recursos humanos y de recursos naturales que obvio que se gastan. O sea, tiene un deadline. La vida, como hoy la concebimos, yo no sé si nos han dado cuenta, tiene un deadline. Tiene una fecha de término, porque los recursos se acaban. Y el sistema en el que vivimos está basado en el consumo de productos provenientes de las materias primas. Que por supuesto que hay algunas que son renovables, pero a miles de millones de años plazo. Entonces es absurdo, es ridículo. Y ante este deadline de la vida, cómo se ha construido socialmente a las personas y cómo se nos ha agrupado y cómo se nos han insertado chip como arquetipo, como símbolos, ¿no es cierto?, en los que vivimos, tenemos esa decisión, o juego el jueguito de otros, que bueno, cada uno puede tomar la decisión de querer hacerlo, o decir, esta vida que me queda, la voy a hacer absolutamente significativa, no voy a pasar colada por la vida, voy a darle el peso que corresponde, lo logre o no lo logre. Yo siento que las creencias están liberadas de alguna manera, pero estamos tomando conciencia de aquello. Totalmente. Entonces, sí, si no, no estaríamos hablando ahora de eso. Ya se produjo algo hace algún tiempo, yo siempre hablo de la fecha de 1987, porque yo me acuerdo esa edad muy pequeño y sentía como que, muy pequeño, sentía como que se salió un velo digamos a nivel, yo lo sentía a nivel energético, pero sentía que ya algo se liberó, no sé en qué mundo, en qué dimensión, en qué forma, pero siento que se sacó un velo sobre todo el planeta. Sí. Y de ahí en adelante ha sido procesos de rompimiento de cadenas. Y hoy en día es mucho más palpable, se ve, no solamente con el tema de los movimientos sociales, sino que hay una nueva forma de entender la vida que es mucho más sintiente. Y eso es una prueba sine qua non de que hay un cambio que hoy en día incluso es televisado. Claro, se ve la forma, el mundo, pero hay algo ahí que se siente, que se percibe. Hoy día las personas están mucho más sensibles con el mundo animal, con las plantas, con el proceso de la tierra. Estamos funcionando de nuevo desde la colaboración, ya no desde la visión darwiniana del más fuerte. Sí. Eso ya está absolutamente... Y uno lo ve también digamos, los procesos colaborativos en la naturaleza, cómo funcionan entre distintas especies, es maravilloso. Yo no dejo de asombrarme cada vez que veo estas asuntos de repente entre distintas especies animales actuando por un fin común, y digo, ¿cómo si estas supuestamente eran enemigos? Te lo hacían ver en el National Geographic, que se comían, que se cazaban. Y esa es una visión darwiniana, una visión desde el punto de vista de la economía liberal finalmente, o sea, imponer un modelo económico y social que lo compramos durante mucho tiempo, pero ya la estructura, las instituciones ya no tienen peso. Sí. Y antropológico, y antropológico, porque la versión que se ha contado de la construcción de las sociedades está visto desde un punto de vista, por supuesto, súper malogrado y súper patriarcal. Claro que a mí a veces me cuesta un poco ocupar el concepto de patriarcal, porque inmediatamente sé que inconscientemente hay muchos hombres tan hermosos que se sienten pasados a llevar, es inevitable. Entonces me encantaría algún día poder encontrar alguna otra palabra donde no digamos, no le hagamos daño a los hombres que son, en mi caso que soy mujer, son el complemento perfecto para poder iluminarnos, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista, ¿sabes qué? De dominación más que patriarcal, ¿no? Porque el ser humano es ser humano, el ser humano en su conjunto, como especie humana, que ha sido trastocada la realidad. Hay una antropóloga que, bueno, ya falleció, que se llama Brianna Eisler, que escribió un libro que se llama El cáliz y la espada, y ella cuenta cómo todos estos vestigios
antiguos han sido resignificados por otra antropóloga llamada Marija Gimbutas, que dijo, a ver, todas estas espadas y todas estas cosas que se le asignaban comportamientos hostiles de guerra, tenían que ver con dagas ceremoniales de poder, al final era otra onda, ¿me entendí? Entonces se está reescribiendo la historia, se está comprendiendo que nada es lo que parece, que todo tiene distintas lecturas, y ahí es importante decir que el avance del mundo científico nos ha ayudado bastante a comprender incluso cómo se construían los grandes templos antiguos, que no era posible que se hicieran con una hojita para poder pulir los ángulos perfectos, ¿no es cierto? Eso se hacía con también esclavos funcionando, sino que había tecnología avanzada que hoy en día está accesible en temas que obviamente el establishment no deja porque finalmente se acaba su negocio, en términos súper sencillos. Exacto. Exacto. Tío, para terminar, porque en verdad ha sido maravilloso, yo seguiría conversando 50.000 horas más, porque algo muy interesante. Pero ya pasó casi la hora. Mucho más de eso, mucho más, llevamos ya una hora, vamos por la hora 15 conversando. ¡Marcelo, por Dios! Sí, ¿qué pasa? ¿Viste? Nos falta un buen encuentro de ir a visitar. ¿Dónde estás, tío, en este momento? Yo estoy en Algarrobo. Ya. Pero yo voy voy a ir pronto a Santa Cruz. Ven, pero de todas maneras, ven por estos lados. Tengo una casa, arriendo una casa gigante. Ven con tus niños. ¿Ya qué edad tienen tus niños? Tienen 9 y 11 años, pero parece que voy a ir solterita porque me voy en paseo de pololo. Entonces vas a conocer a mi pareja. Que pasen acá y van a conocer este sector. Les llevo lugares. Aquí hay zonas muy lindas. De hecho, hay un lugar donde hay vestigios incas, que no está poco investigado, que es donde se establecieron, que fue en el último lugar al sur del mundo. Ahí están. No han podido hacer. No te puedo creer. Yo no lo conozco. Voy a ir de todas maneras. Hay un vestigio ahí. Y tú sientes esa energía que está libre, no tiene ese peso de los lugares que uno va y siente esa energía pesada. Santa Cruz tiene, y todos los alrededor tienen esa característica, que no siente esa energía de guerra, de lucha, porque hay algo. Y claro, obviamente te hace sentido que no hubo matanzas masivas, sino que pasamos de el Imperio Inca hasta la colonia. O sea, hay un salto ahí donde no mataron mapuches, no hubieron muertes ni guerra. Entonces, está livianito. Está livianito, sí, tú lo vas a sentir y se siente. Eso me gusta y donde estoy feliz. Tío. Bacán, voy. Voy a ir a verte. Me gustaría que la gente, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿Qué talleres vas a hacer pronto? Que conozcan eso. Mira, se pueden contactar conmigo a través de tengo dos cuentas en Instagram. Una que es Magas de la Tierra, que es mi trabajo que hago con mujeres y también con hombres, porque no solamente es con mujeres, Marcelo, o sea, los trabajos más como masivos son con mujeres, pero cada vez estoy teniendo más pacientes hombres y eso me pone tan contenta. Hay un proceso de construcción que, aunque suene fea la palabra, el proceso de construcción es súper importante, sacarnos finalmente la civilización, sacarnos las estructuras, las instituciones, la dominación, y te van apareciendo más seres que se van encontrando con su propia diosa y Dios también, que están incluidos, está todo, digamos. Qué lindo. No, y es heavy, porque los hombres que vienen siempre tienen dos profesiones, se repiten, son médicos e ingenieros civiles, o sea, duros. Estructurados, pero ahí están, que han rendido. Maravilloso. Entonces, cuenta Magas de la Tierra por Instagram, y me encuentran también con mi nombre, con Rocío Paz F, que ella es mi cuenta personal que tiene muchos más años y también tiene harta información. Y ahí me pueden escribir un mensajito interno y yo siempre estoy ahí a la disposición. Y este año voy a hacer varias cositas. Hay una muy importante, que es una formación junto a una gran hermana, amiga, abuela, maestra, que se llama Luz Clara Camus, que también la pueden encontrar
en Instagram, La Abuela Luz Clara, donde vamos a hacer una formación de 13 lunas, donde vamos a trabajar las heridas del patriarcado en las mujeres a través del concepto teórico y luego a través de la liberación del rito. Vamos a enseñar cómo volver al rito para liberarlo. Y voy a estar dando algunos talleres más cortitos sobre magia. Cómo las mujeres podemos en el fondo trabajar con las plantas, cómo podemos empezar a trabajar con las flores, con la alimentación para poder ir generando un cambio de vibración dentro de nuestro cuerpo y también en el entorno. Porque la idea es que yo pueda enseñar y que las mujeres y hombres lo hagan por su cuenta y yo no ser un bastón para que siempre vengan cada vez que tienen un problema. No, pues la idea es que ya cuando pongan su propia luz, caminen y vayan dejando su propio legado, su propia huella, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que a mí me interesa más que hacer como un negocio, que por supuesto que yo al final vivo de esto, pero más allá del negocio es como que nada, que todos crezcamos nomás, y seamos, de verdad, podemos estar alegres, podemos, dentro del drama le podemos buscar la patita buena, y hasta terminar riéndonos, ionizando, generando, qué sé yo, otra realidad, o sea, se puede. Y eso, pues, en esas cuentas me encuentran, voy a estar haciendo varios talleres, hago encuentros de lunas nuevas, pueden venir a verme a mi casa, por lo general, cuando hago las consultas privadas, viene mucha gente de Santiago, entonces se juntan 3, 4 amigas y aprovechan y se vienen un fin de semana, un sábado completo a verme, y ahí las limpio, le hago salmerio, les leo las cartas. Tú sabes que también hice Reiki Usui y Arcangélico, así que ahí le pongo toda la le pongo toda la mano. Le ponemos de todo lo que hemos aprendido. De todo. Le hago todo un paquetito, papito. Todo un paquetito. Me encanta eso que uno hago sin terapia. todo lo que tengo a disposición. Maravilloso. Así es. Hay comentarios muy simpáticos, dice Pancha Vieja, bueno, un poco para atrás. Dice, justo llega el mensaje para reafirmar mi camino. Gracias, gracias, gracias. No. Otra persona, lindo. Clau Oriana, excelente conversación. Empezó gente agradeciendo, un montón de gente agradeciendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos, Claro. hacer alguna, pero básicamente tenía que ver con preguntas con reafirmar el tema de cómo un poco salir de la zona de confort. Estuve viendo cosas así, como que de repente cómo salir un poco también del dolor. Son preguntas que se van repitiendo, pero bueno, yo ahí yo les digo a todas las personas que quieran en el fondo poder salir del drama, que se echen alguna copuchadita al tema de la neuroplasticidad y cómo funciona el cerebro. Nosotros cuando estamos en la zona de confort es porque nuestro neocórtex, que es esta parte, ¿no es cierto? Y en la parte de los hemisferios, tiene conexiones interneuronales que hacen surcos o rutas que no permiten que uno cambie el hábito. Y la zona de confort es el hábito, es lo cotidiano. Y el hábito mata totalmente. Entonces, cuando uno quiere salir de la zona de confort, tiene que empezar a hacer cosas distintas en la vida. Desde levantarse a una hora distinta, ponerse otra ropa, tirarse el pelo para el otro lado. En el fondo, comenzar a cambiar ciertos hitos de nuestras vidas. Es tan simple poder cambiar, porque solo lo que tenemos que hacer es generar nuevas rutas interneuronales de nuestro neocórtex. Inmediatamente ahí vamos a cambiar los hábitos. Y cuando cambiamos los hábitos, salimos de la zona de confort, salimos de la pena, salimos de la angustia y comenzamos a tener un nuevo incentivo para vivir distinto, para vivir mejor. Maravilloso tips. Eso, y la gente agradeciendo, y gente se va uniendo, saliendo, bueno, así este Instagram Live va a quedar grabado. Yo después lo voy a tratar de pasar a YouTube para que quede como algo permanente y lo puedas también tener como información. Sí. Así que y lo comparto. Un gusto, Chío, de verdad que ha sido un placer. Inauguramos este encuentro con Mujeres Fenomenales. ¡Qué rico! Contigo, así que estoy feliz de poder que esto se da. Digo, cuando se da algo, siempre me pasa lo mismo, de repente uno puede estar, pero una idea y no resulta. Pero cuando las cosas llegan, es como para mí, la vida te está diciendo ya, voy. Y siempre sale.
Hay que se da cuenta que de repente las ideas que uno tiene pegadas son cosas como enquistadas que no te llevan para ningún lado, como cosas repetidas, pero sin embargo, cuando te empiezan a aparecer desde el presente, desde la vida, cosas empiezan a funcionar, fluyen en forma natural. Así que de verdad está... Yo te quiero dar gracias también. Gracias por este espacio, gracias por esta conversa. Que es tan simple conversar, ¿no? Es como corazón abierto, sin plancha, sin vergüenza, decir lo que uno tiene adentro. No hay nada que agradar a otro ni tratar de encajar. Simplemente dos amigos conversando de las cosas importantes de la vida. Y te bendigo, te honro y nada, que te vaya increíble en este camino. Que el poder de la Gran Madre Divina y del Gran Padre Celestial alumbren tu camino, besen tus pies y te den toda la claridad y toda la intuición para que sigas haciendo lo que viniste a hacer. Gracias, hermanita del alma, de verdad, muchas gracias, lo recibo con todo el amor, con mis brazos abiertos, toda esta energía que me llegó así, una oleada de amor increíble. Estas palabras te las devuelvo con todo mi corazón y agradeciéndote como ese niño interno sano que te ama y que te abraza. Muchas gracias. Dice, bueno, aquí también Luca Rayén, muchas gracias. Muy agradecida a las personas. Clau Oriana, que está desde el principio, que recibió, que sintió todo esto que ha sucedido. Así que, hermanita, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y eso, seguimos en este camino y nos vamos a volver a encontrar físicamente para poder reírnos, compartir y que la vida fluya. Eso. Un besito grande y muy buenas noches a todos y a todas las que estén ahí conectadas. Que tengamos sueños, ojalá lúcidos. Sí. Y algo nos traiga esta noche. Muchas gracias. Y buenas noches, Marcelito. Chau, muchas gracias. Muchas gracias a ti, cariño. Chao, que estés bien. Bendiciones. Chau. Bendiciones.